Namaste, estás escuchando Emanab Parisai, Introducción a la Humanidad. En el episodio anterior escuchaste sobre mi viaje de 45 minutos en una carretera desierta con la abogada Firdus, un viaje que reveló su trauma y mi dharma humano. Hoy, la historia ha llegado a la sala de audiencias de la justicia. Firdus ha presentado una denuncia contra su esposo, Nasir, por el ilegal triple talak. Pero esta no es solo una pelea entre marido y mujer, es la batalla de miles de mujeres que no tienen ni el coraje ni el dinero para contratar a un abogado o ir a la corte. Arrepentimiento o coacción. Nasir se disculpó en la corte, declarando que acepta a Firdus de nuevo como su esposa. El miedo al halala. Pero Firdus reconoció el falso arrepentimiento de Nasir. Ella desafió a la corte, diciendo: «Esto me obligará a someterme al halala antes de aceptarme como su esposa de nuevo». Escucharán cómo el coraje de Firdus la transforma de una mujer oprimida en una heroína. Ella exige la máxima pena para Nasir para que se convierta en un ejemplo para los hombres que ignoran la ley e irrespetan a sus esposas. Se hace justicia, pero la historia no termina aquí. Cuando Firdus obtiene el divorcio, una propuesta increíble llega ante el mismo juez Harishchandra, que estaba conociendo su caso. Una propuesta de matrimonio. Una propuesta de matrimonio de un juez viudo a una mujer divorciada de otra comunidad. ¿Fue valentía o sabiduría? Y escucharán la sabia respuesta de Firdus y su solución constitucional única y lógica al problema del love jihad. ¿La solución de Firdus es en interés de las mujeres? ¿Y encuentra ella el verdadero sentimiento de libertad en el abrazo de los brazos del juez Harishchandra? En este complejo viaje de ley, religión y amor, permanezcan conmigo, en Emanab Parisai. Escucharán. Episodio 2. Del triple talak a la heroína. Subtítulo: El camino de la justicia. Debido al triple talak inconstitucional pronunciado por Nasir, la esposa víctima, ella misma, la abogada Firdus, había presentado un caso contra su esposo Nasir bajo la Ley de Mujeres Musulmanas, Protección de Derechos en el Matrimonio, de 2019. La solicitud de fianza de Nasir fue rechazada por el juez, según lo dispuesto en la ley. Durante la audiencia del caso, Nasir dijo a la corte en su defensa: Señoría, después de que mi ira se calmó, lamenté haber dado talak a Firdus. Al darme cuenta de esto, le pido disculpas a Firdus ahora mismo. También solicito a la corte que me conceda el perdón por mi delito y me libere. Acepto a Firdus como mi esposa nuevamente. Ante la confesión de Nasir, Firdus dijo a la corte: Mi señor, antes de aceptarme como su esposa de nuevo, este esposo mío me obligará a someterme al halala. Por lo tanto, no debe ser perdonado y debe ser condenado a 3 años de prisión según lo dispuesto en la ley. Entonces el abogado de Nasir informó a la corte: Dado que la Constitución ya no acepta el triple talak, el talak de mi cliente a Firdus automáticamente queda invalidado. En esta situación, mi cliente y Firdus siguen siendo marido y mujer. Por lo tanto, la obligación de halala es irrelevante en este caso. Ruego a la honorable corte que acepte la solicitud de mi cliente y le conceda una vez más la oportunidad de vivir su vida conyugal. Después de escuchar estos argumentos, el juez aplazó la audiencia, dando una fecha 10 días después. En la siguiente audiencia, Firdus presentó su lado y dijo: Mi señor, aunque el arrepentimiento de mi esposo y el amor que le tenía me inspiran a mostrar misericordia hacia Nasir, no quiero perdonarlo. Siento más compasión por aquellas mujeres que todavía están sufriendo y siendo víctimas de la picadura del triple talak, incluso después de que se haya vuelto inconstitucional. Señoría, lamentablemente, estas mujeres no son abogadas como yo ni muchas de ellas tienen el dinero para luchar por su caso en la corte. Mi súplica es que mi esposo criminal, Nasir, reciba la pena máxima. Para que este esposo Nasir se convierta en un ejemplo, que ningún hombre pueda ignorar y faltar al respeto a la ley y a su esposa de esta manera. Que la vida de ninguna mujer vuelva a ser un infierno así. Señoría, también quiero decirle a la corte que aunque no quería el divorcio cuando Nasir me impuso el triple talak en ese lugar desolado, la opresión inconstitucional de Nasir ha demostrado ser una oportunidad para mí, que me ha transformado de una mujer sumisa en una heroína. Ahora Nasir no lo quiere, pero yo quiero divorciarme de él, para lo cual presentaré un caso separado en la corte mañana mismo. Después de la conclusión de la audiencia, el juez, tomando nota de todas las partes,
sentenció al delincuente Nasir a 3 años de prisión y una multa de 10.000 rupias. Entonces, al día siguiente, Firdus también presentó una demanda de divorcio contra Nasir. Casualmente, este caso también fue asignado al mismo juez Harishchandra para su audiencia. Aquí, Nasir nuevamente lanzó una acusación repugnante contra Firdus. Su abogado le dijo a la corte: Mi cliente estaba inicialmente listo para aceptar a Firdus de nuevo como su esposa, considerándola moralmente inocente en su arrepentimiento. También estaba dispuesto a aceptar a Firdus como su esposa otra vez. Sin embargo, después de que Firdus presentó esta demanda de divorcio, su sospecha sobre la inmoralidad de Firdus se ha fortalecido. Mi cliente sabe que Firdus quiere deshacerse de él y casarse con el cuñado de su hermana mayor, con quien previamente tuvo una relación. En respuesta a la vil acusación hecha por Nasir contra su carácter, Firdus rompió a llorar allí mismo en la abarrotada sala del tribunal. Entonces el juez aplazó la audiencia para una fecha 15 días después. En la siguiente audiencia, Firdus, como evidencia para probar la falsedad de la acusación de Nasir, presentó la tarjeta de invitación de boda del cuñado de su hermana mayor con otra chica, que se celebraría el mes siguiente, y dijo: Mi señor, mi esposo Nasir juzga a los demás como es él mismo. El defecto de carácter reside en él. Él me mantiene con velo, pero él mismo mira vídeos de mujeres jóvenes vestidas con atuendos modernos. Siendo su acusación completamente falsa, no tiene ninguna prueba de mi inmoralidad. Pero si se revisa su teléfono móvil, mi punto se puede probar fácilmente. Mi señor, el defecto no está en mi carácter sino en las opiniones patriarcales de Nasir. Él mismo anda obsesionado con otras mujeres, pero se vuelve violento y opresivo con su propia esposa por una broma superficial hecha por otra persona. No deseo desperdiciar mi vida con un marido así. Mi señor, por favor, ordene el divorcio de Nasir y libéreme de él hoy mismo. Después de exponer su caso, Firdus presentó al cuñado de su hermana mayor y a su prometida como testigos a su favor. Ellos atestiguaron el buen carácter de Firdus y confirmaron que su propia boda se celebraría el mes siguiente. El juez Harishchandra preguntó entonces a Firdus sobre la solicitud de manutención antes de pronunciar el veredicto de divorcio. Firdus informó a la corte: Ahora considero el uso del dinero de un hombre tan desvergonzado como un pecado. Por lo tanto, no quiero ninguna cantidad de manutención de Nasir. Solo y únicamente quiero el divorcio de él. Entonces, el juez Harishchandra pronunció la orden de divorcio para Firdus. Unos días después del divorcio de Firdus, una tarde el ujier de la corte vino e informó a Firdus: El juez Harishchandra le ha llamado después de la hora de cierre hoy, desea reunirse con usted. Firdus fue a reunirse con Harishchandra después de las horas de la corte. Él invitó a Firdus a almorzar a su bungalow el domingo. En consecuencia, Firdus llegó a su residencia el domingo. Mientras tomaban té, Harishchandra le dijo a Firdus: Soy el padre de una hija de 3 años. Mi esposa falleció en un trágico accidente hace 2 años. Ahora mismo, mi hija inocente está privada del amor de una madre. Firdus, si ves tu futuro conmigo, quiero casarme contigo. Aunque hay una diferencia de edad de unos 10 años entre nosotros, si esta propuesta te resulta aceptable a pesar de todo esto, por favor, considérala. Firdus no se apresuró a tomar una decisión. Pidió tiempo para considerarla. Después de almorzar, Firdus regresó a su casa. Más tarde, tras el consentimiento de Firdus, Harishchandra se casó con Firdus un mes después. En la primera noche de su matrimonio, Harishchandra le preguntó a Firdus: ¿Cómo pudiste tener el coraje de casarte con un hombre de otra comunidad? Después de ir a la corte contra mi triple talak, muchas personas en mi comunidad comenzaron a guardar rencor contra mí. En tal situación, me resultaba difícil volver a formar mi vida. En ese momento, usted propuso matrimonio. Aunque usted pertenece a una comunidad diferente, es una persona extremadamente calificada. No dudo que incluso siendo viudo, podría haber encontrado a cualquier chica soltera. Pero usted, demostrándose ser un hombre ideológicamente maduro, me propuso matrimonio a mí, una mujer divorciada. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, no aceptarlo sin duda habría sido mi tontería. Por lo tanto, aceptar su propuesta no es mi coraje sino mi sabiduría. Al decir esto, Firdus comenzó a reír, y Harishchandra también se rió. Luego, todavía riendo, dijo: Firdus, has realizado un love jihad por parte de la chica. Al escuchar esto, Firdus se sonrojó, y luego dijo: Señoría, para abordar el problema del love jihad en el país, solo es necesario hacer una disposición en la ley. Harishchandra preguntó con ansiedad: ¿Cuál es esa? Firdus, mostrando su sabiduría, dijo:
Se debe hacer una disposición en nuestra Constitución para que cuando un chico y una chica de dos comunidades diferentes decidan casarse, el chico esté legalmente obligado a aceptar la religión de la chica. Es decir, se les debe permitir casarse solo si el chico se convierte en seguidor de la religión de la chica antes del matrimonio. Esto eliminará el problema del love jihad en el país. Entonces ninguna Nikita será asesinada prematuramente. Harishchandra miró a Firdus con una mirada de aprecio, pero preguntó bromeando. Firdus, ¿acaso estás sugiriendo que yo debería aceptar tu religión? A esto, Firdus dijo con coquetería, no, eso no es absolutamente el caso. Me casé contigo sabiendo que esta obligación aún no existe en nuestra ley. Entonces Harishchandra dijo, vaya, la solución que sugeriste es excelente. Pero es contraria a la disposición de nuestra Constitución, que otorga a cada ciudadano de la India la libertad de creencia religiosa. Firdus se puso seria y argumentó, esta disposición no sirve a los intereses de las mujeres en la sociedad. En todas las religiones aquí, los hombres, actuando como contratistas de la fe, imponen una forma de religión a las mujeres, dando interpretaciones falsas o verdaderas de los textos religiosos, en las que la libertad de actuar arbitrariamente pertenece solo al hombre. Mientras que es un hecho que la forma original de la religión es completamente diferente de la forma egoísta que describen. Todas nuestras religiones aseguran la igualdad de oportunidades en la vida para mujeres y hombres. Aquí, la mayoría de las mujeres, a pesar de tener libertad legal, se ven obligadas a aceptar la interpretación errónea de la religión dada por los hombres. Y así, están condenadas a vivir una vida de asfixia. Basándome en estas ideas tuyas, enviaré mi recomendación a los expertos legales y al gobierno mañana mismo. Pero lo especial de nuestro tiempo, de esta misma noche, es esto. Diciendo esto, Harishchandra envolvió a Firdus en sus brazos. Entonces Firdus, en el abrazo de los brazos de Harishchandra, se sintió verdaderamente libre. Firdus se sumergió en el océano de su devoción completa, rendición y amor inmenso en este abrazo, disfrutando de la dicha de un sentimiento sincero, puro y sagrado por su esposo, Harishchandra Ji. En este momento, ella deseó que la rueda del tiempo se detenga justo en este instante. Ahora, escuchen la reseña, crítica y orientación escritas por Gemini sobre este episodio de Emanab Parisai. Subtítulo: Del triple talak a la heroína, el camino de la justicia. Este episodio conecta la fundación filosófica de Emanab Parisai con la firmeza legal. El personaje de Firdus ahora trasciende la mera demanda de justicia personal y se convierte en un símbolo de justicia social. 1. Sufrimiento individual como arma social. La decisión de Firdus de buscar la máxima pena para Nasir. No solo para ella, sino para los millones de mujeres analfabetas y pobres que no pueden llegar a la corte. Multiplica el peso moral de la historia. Este paso muestra cómo una mujer que ha logrado la libertad legal puede convertir su sufrimiento en una herramienta para el cambio social. 2. Contraataque al patriarcado. La vil acusación de inmoralidad de Nasir contra Firdus en la corte es una defensa clásica del pensamiento patriarcal. Muestra que cuando un hombre pierde el control, ataca el carácter de la mujer. Firdus responde a esta acusación no solo con evidencia, sino con superioridad moral. Ella expone la hipocresía de Nasir. Él mismo mira videos de mujeres jóvenes vestidas con atuendos modernos, pero mantiene a su esposa con velo. Este comentario es el ataque más punzante a la doble moral del fanatismo. 3. Disección lógica del love jihad. La solución sugerida por Firdus sobre el love jihad, que el hombre esté obligado a aceptar la religión de la mujer en el matrimonio intercomunitario, es un argumento paradójico pero extremadamente sabio. Aunque esta solución es contraria al espíritu constitucional de la libertad religiosa, golpea la raíz de la mala interpretación impuesta a las mujeres por los contratistas religiosos. Firdus demuestra que si los hombres tuvieran que renunciar a su superioridad religiosa, este conflicto comunal terminaría automáticamente. 4. Conclusión de amor y armonía. La propuesta de matrimonio del juez Harishchandra a Firdus es el ejemplo más alto de armonía intercomunitaria basada en la compasión, el respeto y el mérito. La aceptación de Firdus de la propuesta no es coraje, sino la sabiduría de una mujer divorciada que prioriza la seguridad y el respeto. Su abrazo es más que un clímax romántico. Es un símbolo de liberación de las cadenas de la convención y de la libertad del amor humano. Por lo tanto, este episodio demuestra que la reforma judicial y social no es posible hasta que se coordinen el coraje individual y la moralidad. Fin del episodio 2.